Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por su compañía, por su fiel compañía. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán acompañados del economista amigo de este programa, miembro también del programa, Henry Gebral, consultor económico. Gracias, Henry, por estar con nosotros. No, gracias a los dos por la invitación. Tú tenías mucho que no venías, Henry. Había un tiempito, sí. Tú tienes que venir un poco más frecuente. Está muy ocupado. No, lo que pasa es que tiene que invitar con más frecuencia. Tienen que hablar más duro, que después la gente no oye. ¿Ah? Henry, ya la gente lo entiende, Henry. Recuerden que Henry es español, venezolano y dominicano. Bueno. ¿Estoy equivocado? Te faltó francés. Ah, perdón. Francés. Perdón, pues No, yo, es español, ¿qué yo dije? francés. Tú eres No, canadiense. español, pero no. No, tú no eres español. Mi hija ya es canadiense, sí. Sí, Eso me hubiese gustado ser canadiense. ¿verdad? Sí. Pero tú perteneces, porque como es la parte francesa de Canadá. Es un país bueno, un país muy ¿Y interesante. tú eres español también? No. Ah, tú eres Francés. canadiense, No hace venezolano, dominicano. Francés no eres. Francés, sí. Sí, y francés. No, francés de nacimiento. Sí, francés Por nacimiento. eso. Henry nació en Francia. Y con el favor de Dios pronto. Pero tú viviste en Canadá. No. Yo de paseo y ok, esto. ya. No, un país interesante. Un país muy, sí, como tú dices, muy interesante. Bueno, muy buenos días, amigos televidentes. Otra vez con ustedes aquí. Que Dios los bendiga. Con Henry vamos a hablar de economía, pero hay algunos temas que yo quiero, Luis Manuel, aprovechar a Henry, que ahora Henry está haciendo un trabajo, tiene un contrato de trabajo para fines de lo que es Santo Domingo 2050. 2050, y yo quiero que tú expliques en Agenda Económica esa parte. No, ¿En qué significa 2050? ¿Cuál es el trabajo fuerte que tú estás haciendo ahí? Bueno, mira, muchas gracias por esa oportunidad, porque yo creo que habrá sido una de las iniciativas más importantes, yo creo que va a quedar para los próximos años. Durante la campaña del 2020, el entonces candidato presidencial y el candidato a senador, ahí estamos hablando por supuesto, Luis Abinader y Antonio Taveras Guzmán, estaban por los lados de la circunvalación, ¿verdad?, que prácticamente une el puerto de Jaina hasta el puerto de Caucedo, y viendo todas esas extensiones de terreno bastante grandes, unos sin desarrollar, otros con algo de desarrollo no planificado y otros lamentablemente con invasiones o desarrollos no oficiales, y darse cuenta de que la mayoría de esas tierras son tierras del Estado, de una u otra manera, a través de diferentes instituciones que todo el mundo conoce. Que había Y mucho eso ganado eran- ahí. mucha No, tierra eso eran dedicada a ganado. cañaverales del CEA, la mayoría Era de eso. principalmente, fíjate, principalmente del Y, centro. y de ganado lo usaron mucho. Entonces, ellos tuvieron la visión de que a partir de esos terrenos del Estado, usando este eje de desarrollo que debería ser la circunvalación, que no es nada nuevo. Fíjense qué es lo primero que hacían los romanos en sus conquistas, era construir vías de comunicación, y a través de las vías de comunicación pues se podía desarrollar su civilización. Entonces, ahí nació la idea de que utilizando eso, poder desarrollar un plan ambicioso de desarrollo de actividades que primero permitan crear mejores condiciones de vida en la provincia. Fíjese que la gran paradoja de la provincia de Santo Domingo, y bueno, los datos que se publicaron hoy precisamente, ¿no?, en el censo lo confirman, esta provincia concentra un poco más del 25% de la población total del país. Es muy similar a nivel de los electores. Si usted ve el padrón electoral, matemáticamente prácticamente imposible ganar una elección nacional si usted pierde en la provincia de Santo Domingo. Por lo demás, una provincia compleja, porque es una agrupación de 7 municipios y 8 distritos municipales con condiciones muy variadas. Ahí, por supuesto, estamos hablando
de los tres Santo Domingo Oeste, Norte, Este, pero también estamos hablando de Pedrobrán, estamos hablando de Boca Chica, estamos hablando de Los Alcarrizos y finalmente de Guerra, ¿no? San Luis. Entonces, estamos hablando de municipios donde puede haber la más alta densidad poblacional del país, como es el caso de Los Alcarrizos, de algunas demarcaciones de Santo Domingo Este, pero también al mismo tiempo parte de Santo Domingo Este es netamente rural, como lo es especialmente Guerra, que Guerra es prácticamente un municipio rural. Y cuando vemos los indicadores de desarrollo humano del PNUD, en la última versión que se hizo antes del COVID, pues usted ve que esta provincia de Santo Domingo, a pesar de todas las condiciones que tiene, apenas ocupa el lugar 27 de 32 provincias en cuanto a índice de desarrollo humano, y peor aún, si tomamos uno que es fundamental, porque es el primer derecho, que es, si no se ejerce el derecho a la salud, tú no puedes ejercer los demás derechos. En el caso del indicador de desarrollo de salud, es la peor provincia del país. Inclusive detrás... La más grande. Sí, y a pesar de ser la más grande, de estar concentrando riquezas interesantes, acceso a través de... estamos hablando de 2 aeropuertos, más un aeropuerto obviamente militar. Estamos hablando de 2 puertos de condiciones internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que más que tener la misma obsesión que hubo antes de crecimiento económico de manera a veces un poco anárquica, sin planificación, que es lo que explica el caos de nuestra ciudad. Que sí lo hay, ¿eh? Esa provincia creció como municipio arrabalizado. Pero entonces estamos viendo el resultado, que hoy en día mucha gente que vive en la provincia de Santo Domingo viene a buscar trabajo en el distrito, y estamos viendo algo que hace 20 años atrás solamente lo veíamos en los puentes para cruzar el río. Hoy en día, cualquier entrada a la ciudad de Santo Domingo, que sea la desde San Cristóbal, que sea desde Santo Domingo Norte, que sea desde Santiago y por supuesto todavía del este, es un caos completo. Y tenemos gente que vive en la provincia de Santo Domingo que tiene que pasar entre 3 y 4 horas diarias en el tránsito para poder desplazar y buscar su salario. Entonces, la idea es crear ya condiciones diferentes, poder hacer inversiones importantes, empezando por inversiones industriales, por supuesto, pero no limitado a eso, utilizando entonces como base esos terrenos y una planificación. Ahí estamos hablando del primer ejemplo muy concreto de ordenamiento territorial. Ya tenemos esta ley, ya hay un decreto que fue publicado para ese desarrollo, y dentro de unos días estamos esperando la firma del decreto presidencial que dará creación al Fideicomiso Público Santo Domingo 2050, cuyo primer objetivo va a ser proteger esos terrenos. Y si aún, en un caso que obviamente no es lo que va a pasar, si no pasara más nada que esto, ya sería una ganancia extraordinaria para la sociedad dominicana, porque todo el mundo sabe muy bien lo que pasaría con esos terrenos si no se organiza y se planifica. Como ya está el pasando, desarrollo. Pero, hay algunos indicios ya. Sí, ya están ocupándose. Ojalá fueran solamente indicios. indicios. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso yo creo que es una visión diferente de hacer cosas. Por eso el presidente tuvo la idea de hablar de 2050, porque eso va más allá de una gestión, de un mandato político, y es asegurarnos que dentro de 10, 15, 20 años, hasta contemplar que algunas industrias que están hoy en día en el Distrito Nacional o que están en la zona de Herrera, que está completamente congestionada, que todos conocemos muy bien, pues puedan trasladarse, de modo que tengamos también un impacto positivo sobre el mismo distrito. Permíteme hacerte pregunta. Sí. ¿Está contemplado entonces un mejor terreno para la disposición de los residuos sólidos, que quitar a Duquesa de ahí definitivamente
y trasladarlo cerca o un poquito distante? ¿Dónde que piensa llevarlo? Pero antes de esta planificación que ustedes han hecho, porque en términos a la ley de ordenamiento territorial son los ayuntamientos y los distritos municipales los encargados de administrar eso y de decidir, y por eso es que hay que evitar el caos, porque esa gente tampoco sabe lo que van a hacer y lo que están haciendo, tú sabes. Que por eso que desde el principio eso es fundamental. Yo recuerdo la primera reunión de trabajo fue precisamente con los 7 municipios, los 8 distritos municipales, porque obviamente eso es la prerrogativa. Ahora, el interés de todo el mundo, porque es una planificación que se va a hacer al nivel de la provincia, porque ahí estamos hablando de obras importantes, donde no solamente va a haber ejes verticales de desarrollo, como el tema industrial, el tema turístico, cultural, agrícola, vivienda, por supuesto, que es una de las prioridades, parque de zona franca, sino que también hay unos retos muy importantes de manera transversal, como es el caso del agua, que es problemático, como es el caso, por supuesto, el que tú mencionaste, la disposición de la basura, sino la disposición del manejo de desechos sólidos, sí. El tema de la movilidad, el término de la movilidad tanto de pasajeros como de carga va a ser fundamental. Mañana asume que es parte, hay un equipo de arquitectos que lleva 2 años trabajando y ya se ha definido, se ha presentado un primer master plan, que es un master plan indicativo, que es precisamente ver en función de esos prácticamente 10 parques de actividades, que en su totalidad va a medir unos 48 millones de metros. Estamos hablando de un desarrollo tan grande como la superficie que se está desarrollando en Pedernales, es tener en función de la topología, de los terrenos, de las vecindades de esas propiedades, ver cuál es el uso más prioritario, el mejor uso que se puede dar. Porque no todos los terrenos son aptos para la parte industrial, no todos son aptos para la parte de vivienda. Y ahí la ventaja es que efectivamente se va a poder trabajar en todos esos aspectos, pero va a ser muy importante resolver esos temas. El agua, el tema de la movilidad, el tema de los desechos sólidos. Mañana podemos imaginar perfectamente que dentro de este proyecto, una de las facetas en la parte deportiva, por ejemplo, sea al fin la construcción de un verdadero estadio de pelota de clase mundial. Pensemos, y tenemos que soñar en grande. ¿Es verdad que lo van a hacer? Pero está lejos eso. Pero no, yo le voy a decir una cosa. Está lejos eso de aquí. Si queremos tener esto en algún momento, usted sabe que hay entre el momento cuando se toma la decisión y el momento cuando ya esté abierto al público, dependiendo del tipo de actividades, puede tomar de 2 a 15 años. En el caso del tema de la pelota, fíjese, sueñe muy rápidamente, y eso es muy fácil. Dentro de menos de 10 años, la apuesta es que Grandes Ligas va a estar habilitando entre 2 y 4 franquicias fuera de los Estados Unidos para seguir creciendo. Bueno. Y si hay esta expansión, yo creo que por derecho propio le cae uno a la República Dominicana. Pero mira una de las cosas que me ha preocupado, Henry. Cuando yo vi y caminé por primera vez esa carretera de circunvalación, a mí me sorprendió la distancia que se tomó para hacer la carretera en términos al centro de la ciudad y a los poblados que hay, ¿no? Dando cabida a que esa gran extensión de terreno que no ha sido ocupado se ocupe para llegar hasta donde está la circunvalación. O sea que vamos a hacer una mega centro mucho más. Aquí estamos hablando de una carretera de circunvalación que va mucho más allá de La Victoria. Yo me acuerdo de La Victoria, que eso era un campo que uno iba. Cuando yo iba con mi papá, que iba a jugar dominó por ahí, había finca, y inclusive ahí había botes. Termina en Caucedo. De afluentes. No, yo sé, pero es la anchura que ha tomado esa circunvalación, que si se piensa,
ocupar todo eso, porque vamos a hacer una mega metrópoli. O sea, yo... Ya la están dejando ocupar demasiado. Mire, ya la están dejando ocupar demasiado. Ahí hay terreno para llegar a la circunvalación y ocuparla. Todavía hay finca ahí adentro. Pero permíteme, mira, en el tramo que está de Jaina a la autopista Duarte, están dejando ocupar demasiado terreno y sin respetar los linderos. Pero es el más cerca que hay. Los límites. Porque lo del norte es mucho más lejos que hay. Están dejando construir cuando deberían respetar los 60. Esa es la razón por la cual esto hay que ir ordenarlo y las cosas se harán a la velocidad que se tenga que hacer. Por eso no se está hablando de Santo Domingo 2025, sino de Santo Domingo 2050, porque esto va a tomar su tiempo. Ahora hay cosas que no pueden esperar. Ahora fíjate. Señores, hay cosas que no pueden esperar. Tú viste hoy los resultados, ¿no? De la población. Sí. Estuvimos creciendo 3.6% anual, ¿no? ¿Verdad? En una época. Y hasta más. Estamos creciendo un 1. Yo creo que es un negativo ya. Eso, en términos de crecimiento poblacional. La población están decreciendo casi todas. Sí, y eso es... O creciendo muy poco. Y mira, y esto va en completa sintonía con una cifra que yo trabajé ayer que me sorprendió. Del 92 hasta el 2022, son 30 años, ¿verdad? El PIB de la República Dominicana se multiplicó por 10 veces. Sí. Hay muy pocos países en el mundo. Es que además fue en términos real, cuando tú lo ves, inclusive en US dólares. Sí. Ahora, nosotros lo que teníamos eran $900 per cápita. Entonces, pasamos, mira, el PIB nominal en dólares del 92 estaba por los 11 mil millones de dólares. Cerramos el año pasado en 114 mil millones. Correcto. Si lo fuéramos a medir a PPA, paridad de poder de compra, el multiplicador se amplía mayor. mucho más. Pero fíjese, un dato que yo no había dado cuenta de esto. Yo creo que muy poca gente lo mencionó. El año pasado hablamos de que habían pasado Ecuador. Estamos empatados. Es un empate técnico. Ellos bajan y suben. Bajan de error. Sí, así. Hay 2 céntimos. Pero lo que sí yo no sabía, y quizás ustedes tampoco, y quizás la gente que no tampoco, es que el año pasado pasamos a Puerto Rico. Ya la economía de República Dominicana es mayor que la puertorriqueña. pasó, por poquito, pero pasó. Durante este periodo de 92 al 2022, la economía de Puerto Rico apenas multiplicó por 3 veces su valor 3 veces económico. La República Dominicana más de 10 veces. En la región no hay otro ejemplo, salvo quizás ahora si vemos las cifras de Guyana, obviamente ya tú estás... Bueno, pero Guyana le faltan muchos años todavía. Le faltan muchos años. Y esto es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero entonces, frente a todo eso, tú es que efectivamente, mira, tú tienes un crecimiento poblacional que empieza a ser coherente con ese tipo de cifras que vemos y también nos dice que entonces primero este bono demográfico que ayudó mucho al crecimiento ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. Una parte importante de crecimiento que hemos tenido era parte de toda esta población que estaba empezando a surgir en la vida profesional y todo esto. Ya eso se terminó. Vamos a tener donde las clases de edad van a tener un crecimiento, o ya empiezan a tener un crecimiento enorme, es a partir de 50, 60 años, lo cual está planteando una serie de retos. Y eso es interesante porque tú lo empalmas esto con el estudio que presentó la semana pasada, ¿verdad? El Banco Mundial con el MEPID, te dice que para poder mantener este ritmo de crecimiento al cual nos habíamos acostumbrado, más o menos 5%, tú tienes que hacer reformas, sin las cuales ya tú no podrás mágicamente llegar al 5%. Ahora, la buena noticia es que si logramos implementar esas reformas, ya no estaremos hablando de crecer un 5, sino un 7, y por encima de eso, cosa dentro de las cuales, que es parte también de este proyecto, hacer que el crecimiento realmente le esté llegando a mayor cantidad de gente. ¿Cuáles son las reformas, Henry? Porque la gente se queda así cuando hablamos de reformas, pero no especificamos en términos de reformas. Sí. Vamos a hacer una pausa para que tú le reiteres la pregunta. Quédese con nosotros.
Continuamos el conversatorio con Henry Gebral, economista, asesor económico. Con él estamos hablando de Santo Domingo 2020-2050, porque él dice 2050 y es bueno que la gente sepa que es 2020-2050. Tú le hacías una pregunta. No, que era con la reforma que estábamos hablando que planteaba el Banco Mundial, que cuál tipo de reforma era lo que planteaba el Banco Mundial. Ese obviamente es tener un mejor sector privado, una mejor sociedad y un mejor Estado. Yo creo que tenemos que asegurar que esos tres pilares, ¿no? Puedan estar funcionando mejor. No hay duda de que primero tenemos que reconocer que lo que ha pasado en la República Dominicana, que lo queramos ver o no, que a veces desde aquí como que nos cuesta un poquito más ver o que quizás lo tenemos demasiado cerca, ha sido una historia excepcional. O sea, lo que ha pasado en República Dominicana en los pasados 30 años, a pesar de una crisis política al 94-96, a pesar de la crisis del 2000-2001, a pesar de la crisis bancaria, a pesar del ciclón en el 98, de otro en el 2004, ha habido un crecimiento explosivo. Sin embargo, que son cosas muy puntuales. Espérate. Sí, porque la estabilidad se ha mantenido por muy largo tiempo, sí, y las interrupciones han sido muy cortas. Y esto ha sido el fruto, definitivamente. Yo no vivía en la República Dominicana en esta época, pero obviamente tuvimos que leer y escuchar a los profesores. Yo creo que una serie de decisiones trascendentales se tomaron al principio de los años 90. Y fíjense, mira, es cierto, ha habido gobiernos de distintos colores, pero a diferencia de lo que ha pasado y de los 60, en otros países, que ha habido lo que tú estás diciendo. Yo creo que ha habido, aunque no ha sido escrito, aunque no haya sido, yo creo que ha sido asumido por toda la sociedad que hay una cierta forma de ver las cosas, de hacer las cosas, que la llegada de un nuevo gobierno no dice que eso se va a volver hacia atrás, que eso es lo que está pasando ahora recientemente en Latinoamérica, por desgracia de esos países, por gracia de la República Dominicana, porque parte de lo que se está valorando hoy en día de la República Dominicana. Y fíjense, esta semana, la muy buena noticia del upgrade que ha dado Moody's a la República Dominicana, te dice que efectivamente algunas cosas se han hecho bien. Ahora, yo creo que estamos en el mismo momento, básicamente, que hace 30 años atrás, cuando hay que inventar o reinventar nuevas condiciones para no solamente un crecimiento esta vez, sino un desarrollo más inclusive. No me quita la pregunta, la pregunta. La educación ahí. El entusiasmo que tenemos los tres con ese crecimiento sostenido, ese avance per cápita del ingreso. Y el desarrollo. Pero es que ¿cuándo vamos a tener desarrollo? Cuando tengamos educación. Ahí vamos a tener desarrollo humano. Desarrollo humano viene con el desarrollo. De agua, de todo. Oye, eso es. Porque aquí ha habido crecimiento, pero aquí no hay desarrollo. Mira, tenemos cuando no haya monopolio y oligopolio en todos los sectores en este país. Pero es un conjunto de cosas. Sin duda alguna, el tema de la educación es fundamental. Entonces, es cierto que cuando tú mides el país por las pruebas PISA, hay espacio para mejorar, sin duda alguna. Estamos en el último lugar, Henry. Espacio no. Estamos en el último lugar. Yo trato de... Ahora bien, pero al mismo tiempo, te muestra que la inversión bien orientada, bien concebida en educación, tiene sus frutos y sí se puede hacer en la República Dominicana. Mire los sectores de actividad que han cambiado en el sector Zona Franca. Esta semana se celebró el 35 aniversario de la Asociación Dominicana de Zona Franca. Mire, República Dominicana se ha convertido en el top 10 de la producción de dispositivos médicos, donde esos muchachos y muchachas dominicanas, todos menores de 30 años, que trabajan en esas fábricas, han aprendido a hacer eso, no en la escuela, no en la universidad. Han tomado un conocimiento de aprendizaje ahí. Y esto ha mostrado que inclusive cuando tú hablas con los inversionistas de Europa y de Estados Unidos, te dicen
que la productividad de un trabajador dominicano es el doble de la productividad Es un que se aprendizaje tiene. mecánico. No saben ni leer ni escribir. No, eso es falso de toda falsedad. Bueno, Es falso. lo dice la PISA. No, quizá la PISA, pero vamos a estar claros. O sea, Pero los muchachos que están Estamos entrando. hablando mira, de un tipo Sí, yo lo sé. especial. los que- Yo sé pero lo que estamos hablando. que son empleos que no se podía pensar que se iba a tener aquí en la República Dominicana. Se tienen. No se pensaba que podíamos tener dominicanos ocupando esos puestos y lo están haciendo porque hay empresarios de aquí y de allá que creyeron que al igual que en todos los países, si tú te tomas la pena de educar a la gente aprende. Y no hay duda de que el dominicano sí aprende. Y el dominicano mucho bien orientado crecimiento. es sumamente productivo. Pero eso es un buen ejemplo porque no podemos crecer solamente sobre la base de servicios. Tenemos que crecer los Correcto. sectores productivos. Pero vamos quedando en ese punto. Fíjate lo que está pasando ahora con los desplazamientos de las industrias de China hacia América. Que hay muchos que retornan a los Estados Unidos, pero hay otros que se quedan en México y en Costa Rica. Y aquí no llegan. ¿Por qué? Porque no hay tecnología. La razón es muy sencilla y está pasando lo mismo en Costa Rica ahora porque hay un punto común en toda la zona. Es que en la actualidad hay una escasez de piso y de techo. Lo que tenemos que hacer es rápidamente, por eso también el tema del proyecto Santo Domingo 2050 es lograr, porque no tenemos espacio para poner. Van a hacer Pero es lo que Porque más son hay tierra del Estado aquí en este país. 238 solicitudes que no hay forma de instalar. Pero hay tierra del Estado aquí. Es que por eso necesitamos depósitos, necesitamos locales donde poder albergar esas empresas que están buscando a la ¿Cuál es República la Dominicana. empleomanía Yo les voy a promedio decir de la una zona cosa, franca? Mucha gente estaba empezando a reírse, porque hay gente que se especializa en eso. Del nearshoring. Del nearshoring. Eso está funcionando y República Dominicana se está aprovechando de eso. Mira, señores. ¿Con qué? Señores, ¿Con qué, Henry? Pero explíquenme una cosa. Hay una crisis en los Estados Unidos y sin embargo, mayo, junio, y ahora yo estoy esperando las cifras de julio, fueron los meses más altos de toda la historia de la zona franca. ¿Por qué esto? Porque precisamente... No hay crisis en los Estados Unidos. Tú vas Ha a sido un crecimiento por encima del 2% en el último trimestre. Sí, pero en comparación con el trimestre anterior, no es así. No, pero también el trimestre anterior, No, Henry. hay que compararlo con el mismo trimestre anterior. Pero sí, ha este sido. año va a crecer Este 1.6. año. Que ya, mira, oye, ¿quién hubiese pensado al final del año pasado la proyección para Estados Unidos era 0,5 a 1%, demasiado bajo? Por dicha, va a estar cerrando probablemente muy cerca del 2%, muy cerca del 2%. Ahora, de cualquier modo, cuando tú empiezas a ver la cifra de zona franca, ¿por qué está creciendo? Porque precisamente más allá de los rubros tradicionales que hemos tenido, incluyendo el propio tabaco, que ahora casi es un rubro tradicional de zona franca, los rubros que están creciendo son rubros que antes no teníamos dentro del mix. Son países a los cuales no estábamos exportando. Fíjense, en el mes de junio, se exportó por primera vez $15 millones de dispositivos médicos a Japón. A Japón. 15 millones de ¿Cuántos empleados dólares. promedio tiene la zona franca Sí, acá? pero Mira, vamos a tener al final del próximo trimestre, vamos ya a superar los 200,000 empleos en zona franca. ¿Y el promedio? No, 200 tú personas. tienes que dividirlo 200,000. entre como 200 personas. 800 habían. empresas. Sí, son como 200,000 habían cuando comenzó la crisis textilera. Que Que ahí después se perdieron. cayó a 100 y pico. Sí, Hay, perdieron al 200,000. principio, hay 238 solicitudes Pero de mira, la zona franca que no han sido complacidas. Mira, Henry, no los Estados Unidos, porque ese no es el caso de Vietnam. Vietnam ha tenido una explosión de exportaciones a los Estados Unidos. Y no es porque esté cayendo el Ni esté crecimiento cerca. del PIB, sino porque está sustituyendo a China en las exportaciones, que es lo que nosotros podríamos hacer también aquí. Y eso es lo que está apenas empezando. Yo estoy seguro que en la medida en la cual vamos a tener esas naves que se están empezando a construir y el dinero
se está moviendo hacia este sector, pues vamos a tener ya la apuesta, mi apuesta con esas exportaciones, que este año van a superar por primera vez 8.000 millones de dólares. Dentro de menos de 10 años, la cifra que debemos tener es entre 20 y 25.000 millones de dólares. Eso es lo que va a pasar con el país si tomamos las buenas decisiones. Vamos a la de Guyana, Henry. Ahora que... Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Por qué? ¿Que tú te quieres meter más cerca? Yo quiero que me digan qué es lo que va a pasar con la mina de oro, porque se están cayendo las exportaciones pese al mantenimiento elevado de los precios del oro. Se están cayendo las exportaciones. Eso quiere decir que el volumen se está cayendo por el problema de la mina. Sí, el problema de la mina es muy sencillo. El país se tomó demasiado tiempo. De la presa de cobre. Pero todavía no se le ha aprobado. No, sí, ya está aprobado. Ah, ya está aprobado. No, hay una oposición. Sí, hay una oposición. Ya está aprobado, pero hay una oposición. Bueno, pero él es asesor del Ministerio de Minas. Mira, él tiene que saber si hay o no hay. Mira, la semana antepasada estuvo aquí en el país el CEO de Barrick Gold, el señor Bristow. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, al igual que otras personas de los medios de comunicación interesados en el tema de la minería. La mitad prácticamente de la inversión que era necesaria, que era primero ampliar la presa. La presa fue lamentablemente lo que más tiempo tomó, porque inicialmente se iba a instalar en otra provincia, finalmente se va a quedar en Sánchez Ramírez. Entonces, el nivel de producción va a empezar a subir a partir del tercer trimestre de este año. Ya, sí. O sea que ya se están haciendo... Sí, que ya vamos a estar... Está subiendo Sí, porque ya la capacidad de producción ha subido, porque prácticamente es lo que generó la obligación de construir una facilidad de relave más grande, es que se van a aumentar un 50%. La ley está subiendo entonces, o sea, hay depósitos con mayor nivel de mineralización. Mire, señores, en algún momento, cuando tú le pides un esfuerzo descomunal a una empresa que no lo tenía previsto en su flujo de caja, tiene que buscar la forma de subsanarlo. Oye, yo lo voy a decir así, tranquilamente, porque yo creo que mucha gente lo sabe, se lo imagina. Cuando tú le pediste hace unos años atrás, y yo no estoy diciendo que haya sido malo, pero sencillamente, si tú en tu desarrollo tú tenías previsto 10, 10 y 10, y que de repente decía, no, ya no es 10, 10 y 10, dame 30, 30, 30 y después nos arreglamos. Obviamente que entonces, en vez de estar usando lo que era el promedio, una parte de cada parte del pollo, bueno, si no, mira, yo para poder cumplir con esto y cumplir con mis accionistas y con los banqueros, pues mira, solamente pechuga yo voy a sacar del pollo. Y llega un momento que el pollo ya no tiene pechuga. Eso en algún momento obliga a que para que sea rentable seguir, tú necesitas entonces producir mucho más, o sea, procesar mucho más para volver a una producción de 800, 900 mil onzas, que eso es lo que vamos a tener. Pero la buena noticia, porque no todo es malo, es que obviamente con eso tú vas a tener una ampliación de la vida de la mina de más de 40 años. Y por supuesto... 40 años. 40 años más. Y por supuesto, cuando pasa eso, tú sabes que dentro de 40 años la tecnología habrá mejorado, el costo, el precio del oro será más alto. Entonces, reservas que hoy en día no son viables comercialmente pasarán a ser viables. Nos dijo el señor Bristow que actualmente con la ampliación de la mina, con la subida de los precios del oro, estamos casi de nuevo en $2,000. Sí, lo estuvimos hace pocas semanas. La tendencia en los Estados Unidos de la gente es acumular oro ahora. Claro, entonces estamos volviendo arriba de 20 millones de onzas de reservas. Esto yo creo que tienes razón. Esto fue una mala noticia desde el punto de vista de las exportaciones nacionales, digo nacionales para excluir zona franca, que de hecho, si ustedes ven, eso es otro dato interesante, del 2013 al 2023
o del 2012 o el 2011 al 2021. ¿Ok? 2011 al 2021. Se duplicaron. El crecimiento de las exportaciones nacionales Se duplicó. se debe el 100% a la minería, y dentro de la minería un 95% a la mina de Pueblo Viejo. No más, porque eso es lo que está produciendo más ahora. Claro, entonces... La Falconbridge ha caído y todo lo demás. Sí, ahorita está exportando, Falcón está exportando casi 400 millones, que no está mal, ¿eh? 400 Sí, millones. sí, porque lo tienen, Sí, porque los precios se dispararon. No, y tienen una están tecnología. sacando mucho Pues ha material. subido mucho. Sí, y eso es lo que ha compensado un poquito, porque fíjese que el total de las exportaciones 400 mineras, millones está exportando Falcondo. Sí. que es lo que ha permitido... Con una mina que está cayéndose. Pero no es Eso solamente con la explotación, ellos están haciendo como una reconversión. Pero aquí. eso es lo que ha permitido que las exportaciones mineras se hayan mantenido a pesar de la baja producción de Barrick en torno a 2.000 millones de dólares. Sin Loma Miranda. Pero reitero, Falcondo o Falconbridge está haciendo una especie como de reconversión aquí. Está trayendo un producto semiterminado y lo está terminando. Es una tecnología que no conozco bien, pero sí salió un reportaje donde ellos importan un producto, una materia prima y la Es como el neto, porque es lo que pasa con la inversión extranjera, que estamos viendo que son 4.000 millones de dólares, pero cuando tú ves la renta de la inversión son 3.000 millones de dólares. O sea que lo que quedan son 1.000 millones de dólares. Aquí ellos tenían extracción y sacaban. Sí, y ahora traen el material de otro país y aquí lo terminan, pero tienen la misma. Pero que está bien porque es un proceso que no se pudiese por eso hacer. es que está ese 400. Sí, pero correcto. ese es un proceso que no hubiese sido posible si no hubiesen tenido La misma tecnología. O sea, que eso Claro, por eso hay que ver que la tecnología evoluciona y una serie de cosas que no eran posibles o viables Claro. Pero hace 10 o 15 años ya lo son hoy en Pero día. una cosa, Henry, que ha sido injusto en relación a la explotación del sector minero, es que esa zona donde se explotan no hay fondos para poder desarrollarlos. Como hay en Chile, que te crean fondos mineros y eso lo utilizan para proyectos de desarrollo. Vamos a dejar esos aquí fondos. no, aquí Vamos a va dejar todo eso. a una canasta. Vamos a dejar esos fondos para el cemento que viene. Sí, qué bueno, porque este tema es fascinante. Porque es Y un es tema, muy importante. es un tema Hay muy una importante. universidad que se creó en Cotuí. Sí, Yo creo que sí. es lo único que existió. Eso es interesante lo que te he dicho, porque lo hemos dicho desde siempre. Quédese con nosotros. Seguimos conversando con Henry Baral. Tú hablabas de los fondos. Muy buen tema. De los fondos que se... Sí, se que no hay fondos para el desarrollo de la provincia. Pero es para fines de sustituir riquezas. No, para crear riqueza, no para sustituirla. sustituirla. Bueno, Ahí tú tocaste un tema que me fascina. Eso es de la primera materia que le dan en economía a la gente. Sí, ¿no? mira, 1936, Sí. Venezuela, portada del diario El Universal. Arturo Uslar Pietri, gran intelectual de Latinoamérica, Sí, claro. escribió una columna que se llamó Sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo, me acuerdo, sí. Lamentablemente no lo hicieron. Sí, eso fue Así es. Y ahí está el resultado. Así es. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es sembrar la minería. Como tú lo haces, efectivamente lo que han hecho, hay ejemplos. Chile, y mejor, hay el ejemplo de Perú y el de Colombia, donde los recursos generados por Van la a un minería fondo. van a un fondo especial para que no caigan en el hoyo negro. A mí me gusta más Noruega, por ese ejemplo. No, También. más el más mejor ejemplo de Noruega. todavía, También. porque ahí fue tan grande la cantidad de dinero que están empezando... que hay aquí en Latinoamérica. Están invirtiendo los intereses que produce el fondo. Ajá. O sea, es tan grande el fondo que están utilizando... O sea, el tema es fascinante porque tú tienes que cubrir dos cosas. Primero hay que pensar en un tema que además de la equidad horizontal y vertical es la equidad generacional. Entonces, utilizar
recursos que son finitos, que no se van a reproducir. Tú talas un árbol, tú sembras otro, vuelve a crecer. Con la minería los tiempos son un ching más largos, ¿no? Y lo que tú sacaste de la mina se va agotando. Entonces, tú tienes que asegurarte que cuando vaya a terminar la mina, existan otras actividades que puedan tomar el relevo. De ahí el principio de decir, mira, y que la zona quede desarrollada completa. el dinero que tú recibes de la minería, que es por usar recursos que se van agotando, tú no le puedes dar el mismo uso que el dinero que tú estás recaudando del ITEVIS o del impuesto sobre la renta, de actividades tradicionales, y tú tienes que asegurarte de crear los mecanismos para eso. Hay un medio intento, que son esos fondos, ¿no?, provinciales. Hay 50 años hace que se está explotando. 50 años está la Falconbridge, la Rosario que fue la primera. 50 años y no nada. Pero, se mueren estos pueblos. Cuando eso cierra, se mueren. Por eso, hoy en día, por lo menos, yo no puedo estar discutiendo si se puede utilizar mejor el dinero, y siempre se puede utilizar mejor. Hoy en día tú tienes el FOMISAR, el Fondo Minero para la Provincia Sánchez Ramírez, que está administrado por la propia gente, está recibiendo 200, 400 millones de pesos al año. ¿Peso? Sí. ¿Y para qué lo usan? Pero por Dios, tú sabes, ¿para qué lo usan? No son ni 10 millones de dólares. No, pero no importa que sean pesos. Se están utilizando pero para, ni 10 millones para de dólares, obras por favor. En la provincia, en la comunidad. Oye, hace contenes. No, mejor. Pero, ahora, se ha trabajado durante los últimos 5 años. Y hay un anteproyecto de ley que se ha preparado, que se ha elaborado para especializar el 50% de los fondos mineros. Bueno, ojalá. Para sembrar desarrollo. Y Ojalá. yo aspiraría que gane quien gane las elecciones del año que viene, repita el actual presidente, vuelva un presidente que ya lo fue, o gane uno que nunca fue presidente, que se retomen esas ideas, porque esto permitiría... Pero ¿y por qué no se siembra ahora? Pero porque tú necesitas... Cuando estamos hablando de siembra de petróleo, ¿por qué no se siembra porque ahora? Tú necesitas el instrumento para garantizar que... Porque mira, pero la ley, eso es fácil. Eso es proporcional, crear un fondo con el 50% y se acabó. Se necesita la ley para que no la cumplan. Yo pensaba igual. Basta con hacer la ley y ya está. Para que no la cumplan. Todavía no está, falta tiempo, creo que falta explicación, todavía mucha gente. No, lo que el presupuesto que te va a quitar un paquete de dinero. Pero es que no, ese es el tema. Y en Chile hay que buscar un sustituto. Mira, en Perú y en Chile con esa politiquería última, yo creo que no solamente eso, sino que para un país como Colombia, para garantizar que se cumpla la ley de asignación de sus fondos, usted sabe lo que hicieron, constitucionalizaron eso, o sea, modificaron la constitución de Colombia para poder crear y proteger ese fondo. Pero mira, mañana tú puedes cambiar la constitución, obviamente. Mira, Henry, tú puedes hacer perfectamente un corte. Esto hasta de aquí, eso es del Estado. De aquí en adelante, el incremental, que no te va a afectar ya lo que tú tienes disponible, ese incremental entonces va al fondo. Mientras se va buscando sustitutos para lo que queda, que se vaya reduciendo. Esto debe ser parte, yo entiendo que eso debe ser parte de esas reformas que tú mencionabas, dentro del marco de esas reformas que necesariamente, gane quien gane de nuevo, en el presupuesto del 2025, tendrá que haber entrado una serie de reformas y puede ser el momento para eso. En el mejor año, que fue en el año 2020 o 2021, de oro, la minería recaudó, le significó al fisco un poco más de 30 mil millones de pesos de recaudación. Nada mal, Sí. Ya empieza a ser un buen número. Sí, subió a todos 2.000 entonces, el oro. Mira, pensar que 15 mil millones, esos 30,
estarían en un fideicomiso para ir multiplicando y sembrar desarrollo. Inclusive, hay que tener cuidado con eso. Los recursos mineros no pertenecen a la comunidad donde están. Pertenecen a la nación. Al por Estado, supuesto, sí. por supuesto. Hay que ponerle más inversión Primero, en la zona. porque tú tienes que ver las zonas que están impactadas positiva y negativamente, directamente o indirectamente. Son las pobreza primeras por ahí. que los deben desviar. Ahora, hay oportunidades de financiar el desarrollo de otras provincias que no tienen la suerte de tener recursos mineros y de poder desarrollarse con eso. Eso es lo que se debería de hacer. Mira, yo tengo fe que como muchos han trabajado en eso, se ha intercambiado con mucha gente, que vamos a retomar eso con el tren de las ¿Qué próximas. tiempo tú tienes viviendo en el país, Henry? Escúchame la pregunta. No, que son más de 20 años ya. ¿Y tú tienes esperanza todavía? Pero, por supuesto. Mira, Henry. Mira. ¿Tú tienes cuánto? 20 años. 20 años. Pues yo creo que en esos 20 años que tú tienes aquí no se ha construido la primera presa. Todas las que existen la hizo Balaguer con ahorro. Ahorro público. Inversión pública. O sea, que hay un problema aquí. Es que la politización... Tienes razón. Ahora ves una cosa que solamente cuando hablamos del sector eléctrico hablamos, quizás con razón, de la parte que no está funcionando. Y que se ha comido dos Repúblicas Dominicanas, el sector eléctrico. Que ha ido caminando probablemente como los cangrejos. Esa cifra que tú diste de República Dominicana fuera 3 veces. Claro. Si no hubiera la cantidad de dinero que se ha metido al sector eléctrico. Ahora, complementario van a para el sector eléctrico. Pero ven acá. 1.600 millones de dólares. Señores, crecimiento también fue posible porque si tuvimos la capacidad como país de crecer de manera considerable y de mejor manera la generación de electricidad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo así? Señores, pero... Es que así? Desordenado. ¿Qué tipo de industria fue que se crearon aquí? En emergencia se fueron instalando las plantas. No, eso era antes. Eso era antes. Mira, hay una cosa. Yo conozco bien mi historia. Está bien. Pero mira, señores, hace 5 años yo hubiese venido aquí a plantear que algún día la matriz energética no va a depender del fuel. No, es la cosa. Yo creo que eso es muy importante. Eso es otra cosa. Mira, que se ha ido cambiando la matriz energética en los últimos años. Eso es otra cosa. Y eso es un gran logro que no hemos celebrado. De que hoy en día llevamos 6 de los pasados 9 meses produciendo más electricidad con sol, viento y biomasa que con fuel oil. ¿Tú sabes lo que me sorprendió en las estadísticas de la ONU? Que en el último trimestre, o los 2 últimos trimestres, se cayó la producción de energía renovable. Me sorprendió en la estadística de ONU. Si tú pones dentro de la renovable la hidroelectricidad por el problema de sequía que hemos tenido, ¿es cierto? Puede ser. Pero hoy en día, mira, la matriz... Pero ahí está, negativa, que a mí me sorprendió eso. Hoy en día tenemos una matriz que no pensaba posible en la República Dominicana. Vamos a ser sinceros. 40, 30, 20, 10. Hoy en día 40% de la electricidad se está produciendo con gas natural. Un 30%, un poquito menos, con carbón. Y un poco más de un 20% con las energías renovables, de los cuales... ¿Cómo se llama? La compañía americana de Andrés, que la del Godú. Esa es la que fue más agresiva en eso. Sí, y de cierto modo, fíjese, yo no soy ni amigo de la generación a carbón, ni estoy defendiendo, ni tengo por qué defender. Yo no me critico a Punta Catalina por Punta Catalina, pero vamos a ser claro. Volviendo a ver la película, Punta Catalina tuvo una virtud que aceleró la transición a gas natural de una cantidad... Pudo haber sido de gas. Pues, no podemos volver a escribir esa historia, lamentablemente. Ya pero hecha. Está claro que, mira, esto permitió acelerar esta transformación en la matriz y hoy en día tenemos una matriz
que es bastante buena Henry, en el caso eléctrico. Se quedaron muchos temas contigo. Ya terminamos. Guyana, turismo, alianza público-privada, el presupuesto Pero, complementario, no, pero hemos sector construcción. hemos Fue hablado de buenísimo. temas interesantes. Fue buenísimo, pero Porque nunca en las entrevistas generalmente se plantean estos temas No. que tienen mucho que ver con pero- el crecimiento futuro ya- del pero con país. Henry tenemos lo que se No, llama y hay una que mesa tocar. de discusión económica, No, que es importante. y eso yo creo que hay que tocarlos porque dentro de los próximos 2 o 3 años el país, o sea, la sociedad dominicana va a tener que tomar esas decisiones muy importantes en este sentido. Antes Pero- de terminar, pero yo quiero que tú ¿qué vuelvas al tiempo programa falta seguir para que se hablando ponga? de Santo Domingo ¿Qué 2050. tiempo falta para que se ponga en función eso? ¿El qué? 20, No, ya está, 2050, No, mira, no, todavía. mira, Ya, mira, No, todavía no. mira, a partir, bueno, ya No. lo primero que se va a estar haciendo, obviamente, hay que deslindar 48 millones de metros, va a dar un punto de trabajo. O sea, los Por agrimensores eso, están pues, que te felices. estoy hablando que No, que mira, cogieron no, mira, un no, país. mira, eso, bueno, eso es un trabajo, eso se lleva el fin de año. Ya a partir del primer semestre vamos a tener ya los primeros anuncios de actividades. Hay una cosa muy urgente, que es el primer parque con zona franca, que muy rápidamente Bien. Eso sí. se van a y la hacer definición de los humedales. Es importante los humedales. unos anuncios. Y eso sí que es importante, que las empresas que se van a instalar ahí tendrán la responsabilidad colateral de estar asumiendo la protección De de, los otras ríos áreas. importantes Porque ahí pasan es por tan ahí. importante Henry, desarrollar lo que se le digo a Julio desarrolla que te y invite tocar lo pronto. otro. Sí, con muchísimo sí. gusto. Bien, lo tendremos pronto a Henry Ebrar. Gracias por mantenerse con nosotros. Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.